Hola, ¿qué tal familia de Café con Letras? Les saluda Gabriela González y bienvenidos a un nuevo programa de su segmento Cronopios, Literatura y Cine. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante de la producción nicaragüense con un personaje que quizá ustedes conozcan por un programa llamado Sexto Sentido. Y bueno, yo sé de que muchos, aquellos que fueron jóvenes por la época del 2000, conocían acerca del tema de Sexto Sentido, ¿verdad que sí? El licenciado René Blanco. Aquí tenemos un realizador audiovisual que tenía un personaje muy interesante, Edith Talavera. ¿Por qué se ríe? Estamos hablando aquí. ¿Cómo? Muchas gracias por lo de ex joven. No, no, yo quiero recordar el tiempo, cómo ha pasado, pero también que ha sido un cambio audiovisual. Yo debo decir de que esta producción audiovisual de Sexto Sentido fue un gran punto de partida para temas juveniles acá en Nicaragua. Y la verdad es que, ¿quién no lo ha visto? Yo lo he visto en YouTube, quizás no lo miraba en cadena nacional en ese momento, pero muchas personas, y así miren comentarios como lo publican en las redes sociales, tienen puntos de vista, incluso capítulos que les gustaban mucho, que marcaron su vida y que les ayudó a expresarse muy bien. Así de que yo quiero dar inicio a que vos, licenciado René, te presentes, des una breve explicación de tu vida como comunicador y sobre todo también cómo iniciaste en Sexto Sentido. Pues Sexto Sentido no fue el primer paso en la televisión nacional abordando temas serios de juventud. Sexto Sentido es de la primera década del 2000, pero Tita Ternura en los 90 también empezó a romper brecha abordando temas de salud sexual y reproductiva, sobre todo con un enfoque infantil, pero sí fue una serie muy importante de 100 y pico de capítulos, como 110 hicieron por ahí. Entonces, los primeros fueron Tita Ternura y nosotros fuimos en la década del 2010. Fue una telenovela de 80 episodios con un enfoque feminista, con un enfoque de género y generacional. Y es una historia larga, voy a tratar de resumirla. Puntos de Encuentro fue la fundación, una fundación feminista muy fuerte en Nicaragua, que venía trabajando con el tema de la mujer y la violencia desde los 80, con toda la experiencia acumulada en los 90, trabajando con movimientos de mujeres, organizando movimientos, organizando grupos de trabajo, etc. Entonces un día dijeron, mira, si los nicaragüenses son fanáticos de las novelas y nosotros trabajamos el tema de la mujer, ¿qué tal si hacemos una telenovela para poder impactar a la población con temas importantes? Entonces recogieron una plata, ¿verdad? Un donante les dijo, estaba en una mesa de trago, me acuerdo, me contaron, yo no sé. Y entonces, sí, yo les doy plata para hacer el piloto. Entonces se grabó un piloto. Yo en ese tiempo estaba en la universidad, estaba saliendo de la universidad y me gustaba el teatro. Yo tenía ya un par de años haciendo teatro, actuaba, dirigía teatro universitario, entonces veo un día, están haciendo casting, una hora, para una telenovela, ok, pues voy a ir a probar. Llegué y probé y quedé. Grabamos el piloto les gustó, ¿verdad? Ok, vámonos con este proyecto, consigamos la plata. Entonces, 2 años después de haber grabado el piloto, conseguimos suficiente dinero para una temporada y de allí el resto es historia. Hicimos 80 episodios a lo largo de 6 más o menos, 6-7 años de la serie Sexto Sentido, y abordamos todo tipo de temas, desde violencia intrafamiliar hasta racismo, homofobia, drogadicción, relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Me hablabas de que querían, me hablabas de que querías generar un impacto, que querían generar un impacto en la sociedad, pero yo quisiera recalcar el impacto que generó hacia vos, con un personaje que comentábamos horas antes de que era un personaje, Eddie, controversial. Vos me decías que era el chico malo, pero yo te comentaba de que el chico malo siempre resulta ser el más interesante de todos, porque a partir de que tiene un inicio va desarrollándose y va creciendo y va aprendiendo. Y yo creo de que quizás a simple vista uno dice, no, ese es el chico malo, pero tal vez no, simplemente su pensar y su manera es distinta. Y creo de que si Sexto Sentido se volviera a transmitir ahorita mismo en cadena nacional, en cualquier canal, llegaría a tener el mismo impacto que lo tuvo hace muchos años. También estoy plenamente segura. E incluso invito
antes que me respondas la pregunta, invito a los jóvenes que nos están viendo que se den el espacio de verlo, se tienen el espacio para ver a ciertos youtubers, de explicarles cómo maquillarse, cómo hacer otro tipo de cosas, de tutoriales. Pueden ver Sexto Sentido, una producción meramente nicaragüense y con temas súper geniales, la verdad. El maquillaje no lo soportaba, me picaba la cara cada vez que me maquillaba. Pero era parte del escenario. Y bueno, así como sí, y regreso a mi pregunta, ¿cuál fue el impacto que tuvo aquí para cerrar esta parte con Sexto Sentido? ¿Cuál fue el impacto que tuvo tu personaje con vos? ¿Qué sentiste que le daba la población, que le daba la sociedad? ¿Cómo te sentiste cada vez que lo interpretaba y cuando dejaste de hacerlo? Fueron dos impactos distintos. Ajá. Uno como actor y otro como escritor. Yo era guionista de la serie. Uh-huh. Como guionista, cuando iniciamos, necesitamos saber cómo se escribían guiones para novelas y sitcoms y series de televisión. Vino un gringo, nos capacitó por 6 meses. Yo salí de ahí, empecé a hacer guiones. Y el proceso de investigación era importante. En el proceso de investigación nos coordinamos con ONGs que trabajaban los temas. Los temas no nos caían del cielo las ideas, sino que trabajamos con el material y las experiencias de ONGs de toda Nicaragua. Íbamos a hablar del tema de violencia contra la mujer con un personaje, entonces teníamos que investigar con ONGs que trabajaban ese tema, lo mismo con las drogas, lo mismo con otros temas, VIH-Sida, derechos sexuales y reproductivos, etc. Entonces yo hacía investigaciones con un grupo de trabajo, entrevistamos personas, entrevisté miles de personas para poder sustentar los guiones. Las historias que nosotros escribíamos y grabábamos estaban basadas en experiencias reales de personas que han estado siendo apoyadas por organizaciones. Entrevisté a mujeres que habían sido abusadas, mujeres violadas, gente con VIH, homosexuales y lesbianas que habían padecido homofobia y algún tipo de discriminación, gente de la costa atlántica, iba a los lugares. Entonces era un proceso muy completo de estructuración de las historias y luego de escritura de los guiones. Y eso obviamente te hace crecer a huevo. Empezás a madurar al conocer la realidad de otras personas. Tanto así que en 2010 en Colombia, organizaciones colombianas también querían replicar lo que hicimos con Sexto Sentido. Entonces yo fui allá a Colombia a compartir cómo nosotros hacíamos los guiones y las historias de Sexto Sentido para que ellos hicieran una teleserie de contenido, porque en Colombia tienen experiencia con telenovelas de entretenimiento, pero no de contenido. Entonces fuimos a Colombia a compartir nuestra experiencia. Y el otro impacto es como actor. Mi personaje era alcohólico, era racista, homofóbico, machista, era de todo el tipo. Pero los personajes interesantes son los que experimentan procesos de cambio. Los personajes que nunca cambian, que nunca cometen errores, que nunca meten la pata, que siempre son buenos, son personajes planos y aburridos. Entonces, lejos de quejarme de que mi pobre personaje siempre metía la pata, para mí era más divertido. Entonces, interpretar, y sobre todo en un país tan alcoholizado como Nicaragua, en Nicaragua, va a una piñata y está el guaro. Vas al estadio, ahí está el guaro. Vas a un bautizo, ahí está el guaro. Entonces, cuando yo hacía salió al aire ese programa, la gente en los lugares, vení, siéntate aquí, tirate la vista conmigo, no sé qué, contarme de la serie. A mí me invitaban, en vez de odiar al personaje por ser alcohólico, sexista, machista, más bien al contrario, les caía bien a las personas porque se sentían identificadas a partir de sus debilidades. Y eso creo que fue un acierto con los personajes masculinos de la serie de televisión. Ay, qué interesante lo que me estás comentando, pero ahorita regresando a lo que me decías como el aspecto de guionista, me comentabas de que había escrito 50 de los 80 capítulos, así es, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ver cómo es la perspectiva de vos como un guionista nicaragüense, cómo ves ese proceso de creación a partir desde cero, porque yo soy de las que creo, como también una escritora esporádica, podría decirme de esa forma, de que la realidad, exacto, la ficción parte de una realidad. Y yo quisiera saber de cómo era parte de lo que me comentaste rápido, ese proceso de creación. No tenemos escuelas de cine acá en Nicaragua, y creo que lo que más podríamos conseguir acerca de ello era a través de una licenciatura en comunicación. Tal vez nos podría acercar a ello.
pero quizás el estudio constante, las capacitaciones que tuviste, la oportunidad de recibir, que son las que otros, que pocos artistas nacionales pueden llegar a conseguir. Otros que son guionistas, puedo decir de que son, creo que ellos mismos se llaman amateur de esa forma, con ese concepto, pero yo siempre digo de que de alguna u otra forma ellos hacen valer su arte, de todo lo que, de la forma de su expresión. Bueno, mi pregunta es de cómo fue ese crecimiento creativo. ¿Siempre pensaste en escribir para el cine? Para escribir de manera audiovisual, cine, televisión? ¿Cómo fue tu proceso creativo aquí como vos, como un nicaragüense? Pues, hablando de la realidad de los jóvenes nicaragüenses que tienen inquietud, y no solo los jóvenes, también los jóvenes de antes, que tienen inquietudes sobre el audiovisual, todo el mundo quiere ser director, todo el mundo quiere ser director de fotografía, todo el mundo quiere ser el jefe, pero no todos estudian para guiones. Por lo tanto, una de las debilidades que tienen la mayor parte de los productos audiovisuales que he visto, series de televisión, series web que he visto, tiene que ver con el guión. Eso, en internet hay maravillas que te pueden ayudar para poder desarrollar tus habilidades como escritor. En guiones, yo di 2 cursos de guiones a lo largo de los años de la década pasada, con énfasis en series de televisión, sitcom, pero siempre la estructura narrativa y dramática siempre es similar a la de series de televisión y la de cine. El proceso de escritura de guiones es 80% trabajo, 20% creatividad, porque tu trabajo consiste en investigación, tu trabajo consiste en aterrizar ideas, tu trabajo consiste en escribir, volver a revisar, volver a escribir, y no todos tienen esa paciencia. Todos lo escriben, lo sacan de la cabeza y piensan que ya está listo. Y no hay nadie o alguna persona que lo acompañe y lo ayude haciendo crecer la historia, corrigiendo cosas que no funcionan y que sí funcionan a partir de tu formación, o ya sea empírica o académica. Yo tuve la suerte de contar con las enseñanzas de un guionista norteamericano que se llama John Borhaus. John Borhaus trabajó en Hollywood y escribió los guiones para teleseries de los 90 como Los Años Maravillosos, Married with Friends y Abismo Espacial 9. Él escribía para esas series, luego abandonó la escritura y se dedicó a dar clases por todo el mundo, a escribir libros sobre cómo escribir. Entonces él fue el que me capacitó y con la experiencia de sexto sentido, y nosotros le hicimos swing. Cada guión era una odisea, es decir, era versión tras versión, las correcciones, y muchas veces, a veces no observas cuáles son las debilidades de tu guión. Solo con la práctica y la experiencia puedes lograr eso. Entonces, en internet hay maravillas acerca de todo tipo de capacitaciones y tutorías. Muchos chavales no les gusta hacer eso y deberían hacer eso. Una forma de autoformarse, que es una capacidad, que es una habilidad. No todos tienen esa paciencia para aprender. Y lo principal, escribir mucho, leer mucho, porque para aprender tiene mucho que ver con psicología, mucho que ver con antropología, cómo funciona la cabeza de las personas, cómo funciona la cabeza de tu personaje, pero también con la estructura de qué caso sucede primero, qué cosa sucede después y por qué. Eso requiere ciertos niveles de racionamiento de los procesos y no es creativo, es muy técnico. Están las preguntas adecuadas para hacer crecer tu historia, y si no pasa en esas cosas, entonces ¿dónde está? Significa que hay que corregirlo. Y ese proceso puede ser bien frustrante para algunos escritores. Una vez, Pierre Pearson, que es un realizador nicaragüense, Pierre Pearson, trabajó en Imaginarte, un realizador muy famoso que hacía comerciales de televisión. Entonces él dijo un día: dejemos de premiar el esfuerzo y premiemos la calidad, dijo él. Y me parece muy importante. No vas a tener calidad si no te formas. Dejémonos de invertir energía en quejarnos de que no hay lugares, que no hay oportunidades, e invirtamos la energía que tenemos en creatividad para pensar dónde podemos adquirir conocimientos a partir del internet. Porque en internet, repito, hay maravillas. Sí,
La verdad que mencionas el internet, cuando hay maravillas, porque yo me he encontrado con páginas en las redes sociales, por ejemplo, una en Facebook, que también tiene un espacio en Instagram que se llama Acting Tips, que se llama Tips de Actuación, pero también habla acerca de guiones y dirección. Y toman tips de grandes directores de cine, guionistas de cine que nosotros admiramos, que nosotros hemos visto sus películas. Y yo creo que uno de los principales detalles acá, en cualquier carrera, en cualquier ambición, es ser autodidacta, crecer, tratar de buscar cómo crecer de esa forma. Y yo creo que el crecimiento, hablando de esa palabra, el crecimiento de las producciones nicaragüenses, he leído y he visto bastante que ha sido difícil, sobre todo en un país donde no tenemos recursos y no tenemos un enfoque tan fuerte en esta industria. Pero eso no quiere decir de que no tengamos el arte, que no tengamos la materia prima, solo se debería de explotar. Como materia prima, como lo decías, la mente, el ser humano en sí mismo, porque quizá hay muchas personas que ahorita mismo están diciendo y poder estar viendo este programa y decir, yo quiero ser escritor de cine, yo quiero dirigir una película, yo quiero hacer cortometrajes, quiero hacer documentales. A veces uno dice de que soñamos muy alto, pero a veces los sueños no hay que dejarlo en la almohada, hay que seguir creciendo, hay que seguir pensando cómo realizarlo de alguna u otra forma, pero a veces yo me sorprendo cuando veo a jóvenes en las redes sociales que nos invitan a ver sus cortos, unos cortos de unos 3 minutos, y ahí reciben unos cuantos likes. Y uno dice, ¿por qué no apreciamos por qué no apreciamos esto? ¿Por qué no apreciamos este tipo de cosas que realizan los jóvenes? Quizás es porque no tenemos conocimiento abierto, como lo decíamos anteriormente, porque no hay una escuela de cine, o porque verdaderamente es que quizás en la sociedad de nosotros, como somos un país latinoamericano de bajos recursos, no tenemos un espacio de recreación para ese tipo de creaciones audiovisuales, y lo que más nos queda a nosotros que queremos ser cine es entrar a un canal y estar en las producciones televisivas. Yo quiero saber por qué siempre uno dice, quizás porque no lo he experimentado, pero quizás vos me lo puedes decir, la producción de un segmento, ya sea para algo de televisión o incluso algo en las redes sociales, es completamente difícil. Si es difícil o si no lo es, ¿cuál es la explicación acerca de esto? Hablaba de que todos quieren dirigir, a todos les encanta la parte artística porque es bonita, porque es una expresión muy personal, muy emotiva, muy emocional y todo el rollo, pues. Pero a nadie le gusta producir, el hecho, la vocación, la dedicación, la disponibilidad que requiere buscar los recursos. Porque obviamente te frustra cuando tocas puertas y te dicen no, y después otro no, y después otro no, y después otro no, o solo te dan un poquito y después el otro poquito, y así vas recogiendo un poquito pero no te lo logras, y después haces un crowdfunding y nadie te dona nada. Entonces eso es frustrante. Entonces comprendo, y a mí me pasó, como te repito, a mí me pasó. La otra parte es la realidad a la cual nos enfrentamos. Yo te decía de que estamos detrás de Haití en niveles de pobreza, entonces los recursos, las personas capaces de poder financiarte no lo hacen porque tienen otras prioridades, sobre todo en televisión. Mucha gente, la gente que no se dedica al audiovisual siempre me dice, mira Remy, ¿por qué no te metes en un canal de televisión y haces una serie? Como si fuera fácil. Entonces no es así como así. Aparte que hay una cultura no es una cultura, es un prejuicio de que producir algo que tiene que ver con arte no es redituable. Y es un círculo vicioso. La persona que tiene plata, ya sea el gobierno, o sea la empresa privada, dirá, no quiero invertir tanto dinero en esto, porque después, ¿cómo lo recupero? Entonces, como no lo recupero, mejor no lo hago. Porque la gente no va a ver cosas, otro elemento, la gente no va a ver algo nacional en el cine, ¿verdad? Entonces mejor no invierto. Entonces el que está también, el público dice, mira, ¿por qué no apoyan la producción nacional? Porque no vas a ver las películas nacionales a los festivales que hacen en los cines. Entonces no van. Entonces no es cultura, es prejuicio. Tal vez es cultura, sí, un poquito falta de educación, no en el sentido de modales, no en el sentido de valores, sino de amplitud de mente para
ser consecuentes con lo que se trata de hacer como movimiento en Nicaragua. También existe el prejuicio de que uno cree de que es el gobierno el que tiene que dar una partida de dinero para, y eso es lo que nos va a salvar, para apoyar el arte. En los gloriosos 80, donde el gobierno siempre apoyaba las diferentes artes y eso era bueno. Y se cree a lo largo de estas décadas que así debe ser, pero sucede que no funciona tanto así. En México hay una partida de dinero, se producen alrededor de 40 películas, no sé, creo que 40, no me acuerdo, películas al año, ¿verdad? Pero no tienen la calidad suficiente, y las personas que realmente tienen talento y creatividad no logran acceder a ese dinero. Lo mismo sucede en otros países. Y dinero hay dependiendo del nivel económico de tu país. Hay festivales cuyo premio es el apoyo en dinero, en capacitación o en recursos para grabar cierto tipo de material, ya sea documentales, cortometrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el nicaragüense se enfrenta a esas dos grandes realidades y son sumamente difíciles y muchos morimos en el intento. Muchos morimos en el intento. La verdad es que hay algo que me interesó mucho que mencionabas, que el nicaragüense no va a ir a ver una producción nacional. Yo recuerdo hace muchos años cuando se estrenó La Yuma en el cine. Cuando en ese momento yo claramente como estaba pequeña, bueno, no tan pequeña, no era una niña, estaba en mi preadolescencia. No, yo creo que no pasó desapercibida como muchos creen, la verdad, cuando se estrenó esa película. Una producción muy interesante, actores nacionales, pero ahora que hace como menos de un mes, miré de que los jóvenes estaban platicando acerca de La Yuma. Estaban subiendo escenas, escenas donde mirábamos hablar al personaje de manera coloquial y todos estaban riéndose, todos estaban hablando de la semejanza, que había, claro que sí hay una semejanza, porque es una producción nicaragüense. ¿Por qué no va a haber una semejanza? Así como cuando vemos una producción mexicana, estamos viendo un lenguaje coloquial de los mexicanos, estamos viendo cómo ellos hablan, cómo ellos se perciben a sí mismos. Y creo de que lo que parecíamos, parecían, la verdad que parecían, voy a decirlo de esta forma, que estaban descubriendo algo nuevo, como que mira, una película nicaragüense, estamos viendo esto, wow. Y yo recuerdo de que en ese momento me causó un sentimiento así de que quizás eso es parte también de la problemática de que no apreciamos este arte, no apreciamos la producción. Pero yo quisiera saber cuáles han sido tus limitantes, porque en la producción estamos hablando de actores, guión, estamos hablando de problemas técnicos en la edición. ¿Cuáles han sido tus limitantes que has tenido vos como persona, como realizador audiovisual, verdaderamente? ¿Cuáles han sido estas? Te cuento que La Yuma ha sido la película más taquillera nicaragüense. Así es. Me costó, creo, un poco menos de $500,000, alrededor de $500,000 costó. Con algunos fondos de apoyo de esos eventos internacionales lograron producirla y no recuerdo exactamente la cantidad, pero más o menos $200,000 creo que recuperó en taquilla, algo parecido, más o menos algo similar. Entonces, sí hubo algún nivel de respuesta de la gente para ver La Yuma, porque era la primera película en 20 años. En los 80 yo nunca fui al cine, era chiquito, pero me contaban que sí se exhibían en las películas, en los cortos, y la gente iba al cine. Entonces la gente pagó por La Yuma, y sucede que tenemos, lo siguiente es la lucha entre producir cine comercial o cine de contenido e identidad, ¿verdad? Estamos acostumbrados al cine comercial porque las distribuidoras que hay en Nicaragua solo distribuyen películas comerciales de los grandes estudios. Si acaso alguna embajada organiza algún tipo de muestra o festival de cine de algún tipo de país, cuyas productoras no son de las grandes productoras de Hollywood de exportación. Entonces la gente está acostumbrada a consumir cierto tipo de películas, James Bond, Avengers y todo ese tipo de cosas. Sí.
¿Cuál es lo injusto aquí? Que para que una película nicaragüense, si digamos llegara a suceder, compitiera por taquilla, necesitaría gustar al público que prefiere Avengers. Y eso es una competencia injusta. ¿Cómo le vas a ganar a una película que dio por supuesto de marketing es de alrededor de 10, 20 millones de dólares? Solo en marketing. Entonces nos enfrentaríamos a algo sumamente injusto y desventajoso. Nuestra única identidad, nuestra única carta para defendernos sería que es nicaragüense, marca nicaragüense. Pero también ahí es lo injusto porque estamos invadidos de culturas ajenas, de culturas distintas. Por ejemplo, el acento mexicano. Vos estás acostumbrada al acento mexicano en las novelas. Vos estás acostumbrada al acento colombiano en las novelas. Pero hacen una telenovela nicaragüense como Sexto Sentido y en Guatemala nos dijeron, la vamos a presentar, pero ¿no creen que deberíamos doblarla? Doblar Sexto Sentido, ¿por qué? Es que ustedes suenan raro y el mercado se parece más en el acento al mexicano, entonces creo que sería buena idea doblarla. No tenemos reales para doblarla en acento guatemalteco ni mexicano, brother. Entonces nos enfrentamos a una lucha de poder cultural, ¿verdad? Estamos ya condicionados a unos tipos de acentos, unos tipos de cultura, lo que vamos a ver, y que venga algo nuestro, algo que ve, tener dos reacciones, o uy, o con los memes de la Yuma, que son más memes, pues, y los chavalos, nunca haber visto Yuma. Dificultades, preguntaste sobre dificultades, siempre la dificultad es el dinero. Dejemos a un lado el dinero. El dinero siempre va a repercutir en todo, absolutamente, desde la tranquilidad de tu director hasta la comodidad de tu equipo técnico y de tu elenco artístico. Creo que el nicaragüense resuelve, sobra creatividad para poder sobreponerse a desventajas, adversidades, porque son los bemoles, son los gajes del oficio, son las cosas a las que realmente te vas a encontrar. Por ejemplo, esta entrevista, que se nos fue la luz 2 veces. Imagínate que se te va la luz o se te van las baterías de las cámaras y tenés que esperar que esas cosas sucedan. Entonces las resuelves con creatividad, no tenés para luces, tenés un brother que te presta, o utilizas varios poroplás para poder reflejar, o la ropa no tenés, te la presta una amiga, un amigo, vos conseguís, vos podés resolver con creatividad, con ingenio, se puede. De hecho, en todos los países así resuelven, no creas que solo en Nicaragua trabajan con las uñas. Entonces creo que no hay tantas dificultades ya cuando tenés algún tipo, por lo menos condiciones mínimas de recursos, en cámara, en luces, en edición, en vestuario, en chip, en un montón de cosas. Si vos tenés un mínimo, tenés tranquilidad y todos los otros problemas te van a sentir como aquí resolvemos, no hay problema. Entonces, en mi experiencia, siempre no es que haya tenido yo dificultades, sino que yo tengo cuidado en que ciertas partes debe dársele especial importancia. Por ejemplo, el guión. Si el guión tiene que funcionar, si no funciona, por mucho dinero y recursos que tengas, por mucha buena producción que tengas, va a ser realmente interesante. Que vas a sentirlo plano, vas a sentir que no, que sí, que no. Si la actuación no la dirigís bien, yo tuve la ventaja de que como era actor de teatro, y dirigía teatro universitario, entonces en mis cortos le pongo mucha importancia a esas dos cosas. De manera de que aunque sea una producción pobre la que he hecho, por lo menos en ese sentido hay calidad humana en el guión y en la actuación. De ahí lo demás que resolves con un celular, puedes hacer películas con celular. Steven Soderbergh, que dirigió Ocean Eleven, hizo una película hace 3 años, en el 2017, con un celular. Entonces, no importa el dispositivo técnico, lo que importa es el ingenio, la calidad artística, el lenguaje cinematográfico que le pones a tus producciones.
Eso me parece a mí muy interesante y yo quisiera hacer una pregunta que quizás suena como una utopía, como diría un poeta, suena como un sueño quizás lejano, pero vos mirás a Nicaragua en el mercado del cine de independiente. ¿Cómo mirarías a Nicaragua? Yo sé y me lo has dicho y lo hemos dejado claro, que hay gran potencial, dejando muy aparte el aspecto económico y enfocándonos en el aspecto potencial y artístico. Nosotros probando un poco de eso, conectando también al mismo tiempo a la sociedad nicaragüense, a la nación, a ser parte del cine, del séptimo arte, que yo considero en lo personal de que uno de los artes más bellísimos a través de la fotografía, la música, la interpretación de los personajes. Creo de que también incluso en la dirección y en el propio asistente que está pasando el café en ese momento cuando están grabando una película, tiene mucho que ver, pero como yo te decía, puede ser de que suene utópico, suene de una manera que sea como un sueño lejano, pero ¿cómo verías vos a Nicaragua en el cine independiente? Yo creo que es un reto generacional. Uh-huh. La generación de los 80 y principios de los 90 tenía el apoyo del gobierno. Entonces las tenía poco, modesto, porque tampoco es que haya mucho real en Nicaragua, pero lo tuvo. Uh-huh. La generación del 90 para acá, nosotros, teníamos ONGs. Las ONG eran los únicos que tenían plata, que podían invertir plata en proyectos importantes de comunicación. Quita Ternura, Sexto Sentido, Proyecto 17, Loma Verde, Contracorriente, algunas que se me escapan. Hay una serie web, una serie que salió en YouTube, Managua Furiosa, también, etcétera, etcétera. Entonces, las ONG aportaban dinero. Esta nueva generación no tiene ni el apoyo del gobierno ni de las ONG, pero tiene la ventaja de la facilidad tecnológica. Ahora es más fácil grabar. Podés tener con un buen celular y invertir en audio, en sonido, en micrófono. Con un poquito de creatividad podés hacer cosas, pero ya es el reto, de que vos te levantes y te movas a hacer Así cosas. Entonces, ya las ONG no existen, no hay quien apoye este tipo de iniciativas, y el problema del sesgo de la ONG es que tenías que meter a veces muy forzadamente el mensaje, un mensaje social, un mensaje ideológico, y eso le quitaba calidad a tu trabajo, porque es más importante el mensaje que la historia, que el personaje. Ahora, esta nueva generación, la generación Z, y todavía los millennials que quieran hacer, tienen ese reto. ¿Qué hago con las herramientas que tengo? Y sí tienen buenas herramientas. ¿Cuántos programas gratuitos o baratos o económicos o accesibles de edición hay ahorita circulando en internet? ¿Cuánto hay? Pero hay. Antes solo tenías y necesitabas una Mac, y todo eso, y una gran computadora para poder editar. Ahora no. Ahora puedes hacer cosas con pequeños programas de edición. ¿Y por qué no? Si tienen calidad, si los metes en la red, una pantalla pequeña, lo puedes hacer. Un buen celular, a un amigo, a alguien que grabe bien, en HD por lo menos, y sabes manejar la cámara, sabes encuadrar, sabes componer, sabes iluminar, sabes hacer la marca de movimiento, la puesta en escena, sabes dirigir la intención, tenés un buen guión. Entonces, ¿qué más, hermano? Puedes hacerlo, se puede hacer. No podemos aspirar a ser ni España, que hace como 40 películas al año, ni México, que hace más o menos por ahí, ni Brasil, ni Argentina, que son los países que más producen, que más industria tienen. Obviamente no. Aspiremos a lo pequeño, las cosas que podemos hacer, a grabar con pocos recursos y a subir a plataformas virtuales, que es lo que está ahora en auge. A mí me parece muy importante mencionar las plataformas que hay ahora. Como mencionabas, que en las aplicaciones hay una infinidad para poder realizar alguna edición. Así igual para plataformas de subir cortometrajes, y una de ellas, la más accesible que está, es YouTube. Yo recuerdo hace mucho tiempo estar en una conferencia
con un productor de cine independiente. Y un periodista le preguntaba, ¿será que YouTube sea un espacio para yo publicar mis documentales, cortometrajes? ¿Será que sea un buen espacio? Creo que la pregunta quedó al aire porque a mí me daba mucho interés de que él decía de que para poder promover tu película tenías que promoverte dentro de los festivales de cine independiente. Pero hablando de acá de Nicaragua, ¿qué tantas oportunidades tenemos nosotros para viajar a esos lugares? Para ir a Venecia, para ir a Toronto, para ir a incluso cine independiente, a los festivales de cine independiente que ahora en lo personal yo a veces no los considero tan independientes porque al mismo tiempo tienen un arraigo de distribución fuerte en distintos países. Y yo cuando digo el cine independiente es una creación con un presupuesto muy bajo que se hace quizás con 2 o 3 cámaras o quizás solamente una, como hemos visto y hemos conocido algunas personas que saben bastante de cine, a directores que desde su comienzo estaban tal vez con la famosa Super 8 en la época de los 80, como Steven Spielberg, así grababa sus películas caseras, así inició, así otros también directores de cine famosos. Entonces yo digo, ¿por qué razón no utilizar la plataforma acá en Nicaragua de YouTube, promoverla entre nosotros mismos y sabiendo que es una plataforma gratuita? Ok, también tienes el espacio de Facebook que ahora te da el lugar de publicar en Facebook Watch, creo que así se llama la parte del segmento que tiene ahora, de publicar unos minutos más de 30 hasta 40 minutos de una película. Pero yo veo que nosotros promovemos más lo que tenemos en el exterior que lo que hay en el interior, que es lo que decíamos de que no estamos dispuestos quizás de alguna forma de consumir lo nuestro. Si te fijas, las cosas han cambiado. Ajá. Ahora todo el mundo tiene acceso a poder publicar cosas en YouTube. Sí. El paradigma está rompiéndose, ya no es solamente festivales, vos podés publicar tus trabajos, así ¿verdad? Y alcanzar cierto tipo de proyección. De hecho es una herramienta muy buena de marketing, publicar cortos, publicar teasers, publicar trailers de tus trabajos en YouTube. Lo de los festivales, aunque todo el mundo quiere que su película se haga vista en una pantalla grande, sí, esa es la ambición de cualquier artista, sí, es cierto, y para eso son los festivales. Los festivales son para buscar a alguien que te compre tu película y te la distribuya, y van a medias. Ese es todo el rollo de los festivales, solo eso. Entonces, podés producir para festivales si querés, o para YouTube, y hacerte famoso y obtener el like inmediato. Uh-huh. Por eso YouTube es like, nada más, me gusta, un comentario, me gusta, y por qué no, ¿qué tiene de malo producir para eso? De hecho ya Managua Furiosa y otra miniserie granadina, unos muchachos amateurs, aficionados, hicieron una miniserie y querían ser vistos en la plataforma. Entonces sí, yo creo que se puede, no tiene nada de malo hacer ambas cosas. Igual, requiere un compromiso grande. Si lo que quieres es productos grandes, un gran documental, una película entera, y no cortos, no series, entonces necesitas tu compromiso y que no te rindas, que no te rajes, que no te eches para atrás cuando salgan las dificultades. Obviamente sí necesitas trabajo, mucho trabajo, y buscar, capacitarte para tener la calidad de competir. Porque, ok, como te dije al principio, Pierre Pearson dijo una vez, y yo estoy de acuerdo, dejemos de aplaudir la calidad, el esfuerzo, y aplaudamos la calidad. Entonces, y no es difícil, es decir, es cuestión de sentido común. Observar una película que te guste, que digas que wow, qué chimba, qué es esta película, ¿dónde colocó la cámara este director? Entonces yo la quiero colocar allí. ¿Cómo se movió este tipo para acá y luego para acá? Y se miró bonito cuando volteó a la chica y luego empezaron a discutir y después para acá se movió para acá. ¡Wow! Esa puesta en escena me gusta. ¿Cómo se escuchó el sonido? Es cuestión de observar y emular a los que hacen bien. Y en el proceso de emular a los que lo hacen bien, no imitar. Y también imitar, no tiene nada de malo imitar. Emular a los que lo hacen bien, de repente vas a encontrarte tu propio estilo. Un estilo propio. La distinta decido hacerlo todo cámara en mano
o todo en una sola toma, o en varias tomas, o con una de ritmo de edición largo. Todo es que te guste observar y hacer tu tarea en casa. No es cuestión de que soy artista y ya está. No, 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 no. Ya leí un libro y ya soy escritor. Ya leí un libro y ya soy director. No, no, no. Tiene que ver con tu propia responsabilidad sobre tu proceso de aprendizaje. A mí me parece muy, muy interesante todo esto, el proceso que conlleva una producción audiovisual a partir de la creación desde un punto, en el aspecto económico, en el aspecto en sí creativo, todo lo que conlleva en sí. La verdad es que creo de que es un esfuerzo que se debe a las personas acá nicaragüenses que han aspirado, que lo han logrado y que intentan hacerlo. Es un esfuerzo que se les debe hacer valer mucho. Y aprovechar las plataformas. ¿Sí, dime? Yo pienso que si vas a meterte en una producción, ajá, es importante. Obviamente todo es importante. La iluminación, la edición, las cámaras, hasta el catering es importante para mantener el equipo animado, etcétera. Si vas a meterte en producción, a los nuevos, a los jóvenes que quieren meterse en esto, yo diría priorizar 3 cosas. Priorizar el guión, priorizar la actuación y priorizar el sonido. Yo pondría eso como lo más importante. Luego la cámara está bien, todo es importante, sí, pero un buen guión, una buena historia, bien actuada y bien escuchada, es el primer paso para poder atraparte. Me gustó mucho eso y la verdad es que, como yo lo decía anteriormente y lo estaba diciendo, de que el proceso creativo equivale demasiado, y si estamos tomando en cuenta esos 3 puntos, quizás las personas que te están viendo ahorita mismo lo deben estar apuntando, lo deben estar pensando, sí, yo pienso lo igual que aquí, que el licenciado. Y bueno, yo quisiera ir culminando esta pequeña entrevista, porque yo sé que es un tema de que podríamos abordar muchos y diversos temas. Podríamos pasar platicando horas, incluso sacando ejemplos. La verdad es que me ha gustado mucho lo que hemos platicado hasta ahora, pero yo quisiera que hubiera un mensaje para la generación actual, para las personas que incluso están pensando en animarse, en retarse a sí mismo en el aspecto audiovisual, porque yo sé que podremos encontrar a alguien, de que aquí en nuestro país yo sé que estoy muy segura de que así como tuvimos a un Darío, podemos tener a un maravilloso cineasta que venga a hacer un cambio, porque así lo han tenido muchos países, y quizás el abordaje económico es algo que nos ha detenido hasta ahora, pero en el proceso creativo yo siento de que Nicaragua es un país lleno altamente de poesía. Yo siempre digo que el nicaragüense lleva poesía en sus venas, y quizás es algo de que no lo ve mucha gente, pero bueno, así es. Entonces, para culminar, quisiera que me diera ese mensaje. Hay 2 obstáculos principales para mí. Hay muchos, pero los 2 principales son la pereza y el miedo, que ambos son hermanos siameses. La pereza y el miedo tienen que ver con el no quiero fracasar, prefiero no enfrentarlo, prefiero no enfrentar un fracaso que arriesgarme a triunfar con algo difícil, ¿verdad? Descubrir cuáles son tus miedos que te paralizan, cuáles son los miedos que te hacen no hacerlo, que te provocan no estudiar, no buscar, no investigar, no leer, no entender lo que estás leyendo, lo que estás escribiendo, no buscar ayuda a personas que te puedan echar una mano. Si entendés cuáles son esos miedos, es más probable que sepas superarlos. Y ya, porque yo soy muy racional en ese sentido. Si yo entiendo el problema, va a ser más fácil encontrar la solución. Entonces, primero estate consciente de tus bloqueos y después traza un plan. Y el plan es cómo quitarme esa idea de la cabeza, cómo transformarla, y después cuáles son los pasos para lograr lo que quiero. ¿Quiero hacer un cortometraje? Ajá. ¿Tenés una idea en la cabeza? Sí, tengo una idea en la cabeza. Ok. ¿Sabes escribirla? Primero hacerte esto, después puedes discutirla con alguien, ¿verdad? Y así trazar ya un plan. Y después, ya tengo el guión. Entonces un brother, un amigo que tenga una cámara, lo chagüiteo. Un brother que tenga un par de luces aquí, elenco, persona, mira, lo dirijo a alguien que... Eso ya es un plan. Pero primero tenés que trabajarte vos como director, directora. Y
lo último es tener conciencia también de que si te metes a querer ser artista dirigiendo videos, producir incluso el sueño de una película, tienes que estar claro de que tenés que convertirte en productor. No va a venir un productor a decirte, yo te voy a producir, Gabriela, tu película, decime cuál es y dame el guión, yo me encargo del dinero, no te preocupes, vos dedicate solamente a dirigir. No, no va a suceder. Convertirte vos en productor y bajar las resistencias a esa realidad, y es muy probable que tengas más éxito. Muchas gracias por ese mensaje y agradezco por toda la entrevista que hemos tenido. La verdad que creo que eso sería todo por hoy. Esperamos de que poder contar nuevamente en otra entrevista con otro tema, con otro enfoque quizá, porque yo sé que en lo personal te siento una persona que tiene demasiado conocimiento y verdaderamente me gustaría a mí, como Gabriela González, explotar todo eso que nos puedes dar a nosotros aquí en este segmento de Cronópolis Literatura y Cine. Y bueno, familia de Café con Letra, esto ha sido todo por hoy. Me despido de Gabriela González y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Café con Letras, por supuesto en Facebook, y también les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Café con Letras, donde vamos a tener que subir todos nuestros segmentos. Y bueno, ya algunos están ahí, los pueden disfrutar las veces que ustedes quieran, compartir y platicar con sus amistades. Y recuerden que también pueden dejar en sus comentarios alguna opinión, algún mensaje, ya sea para nosotros, también aquí para el licenciado René. Y creo que me toca para finalizar aquí, René, darte las gracias por tu personaje en cierto sentido. Quizás tal vez no has escuchado mucho eso, pero quiero agradecer así en general, enviar el mensaje a todos los que participaron en esa serie, de que yo estoy plenamente segura de que ustedes marcaron una pauta increíble en la producción nacional y también dejaron un mensaje muy enorme en los jóvenes en ese momento, y estoy plenamente segura que también lo dejarían en este momento. Así que en serio te agradezco mucho. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.